Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos siguen presencialmente, es decir, a este público aquí en el aula 30 del edificio central de la Universidad de Navarra y a quienes siguen este seminario sobre la historia del Opus Dei, ¿qué historia?, que imparte el profesor Julio Montero. Gracias a unos y a otros por el interés en esta temática, sobre la que Julio Montero va a compartir unas reflexiones después de sus reflexiones al respecto, después de una breve presentación que se inicia diciendo que Julio Montero es catedrático de Historia Social de la Comunicación por la Universidad Complutense hasta su excedencia en el año 2014, cuando pasa a la Universidad Internacional de La Rioja, donde es también vicerrector de investigación y delegado del rector. El área de intereses académicos del catedrático Montero es bastante amplia. La historia política en la España contemporánea, la representación audiovisual de la historia y el protagonismo de los medios de comunicación, fundamentalmente la radio y la televisión, en esa historia contemporánea española que abarca todo el siglo XX y que también acoge los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XXI. Ha estado también como gestor, es otra de las facetas que los académicos tienen o tenemos, no solo la docente y la investigadora, sino la de la gestión. Ha estado presente, como decía, en algunos de los procesos de reforma del Plan Bolonia, en concreto en los que la ANECA impulsa, o mejor dicho, él es uno de los que la Universidad Complutense preside o forma parte del comité Verifica de la ANECA, entre el año 2013 y 2016. Y a partir del año 2016 es presidente de esa misma comisión Verifica en la Fundación Madrid +D, que sigue todos estos procesos en la Comunidad de Madrid. Bien, tiene 6 monografías sobre estas áreas de las que hemos hablado antes, que analizan el fenómeno del cine como icono audiovisual, como acueducto audiovisual de la historia y de sus representaciones. El cine, la televisión. Bien, no voy a detallar los títulos porque tanto estas monografías como algunos de sus artículos y colaboraciones en libros nacionales e internacionales alargarían quizá innecesariamente esta presentación, que quiere ser muy breve y que ya invoca su final, diciendo que ha sido también investigador principal de 7 proyectos de investigación financiados a cargo de presupuestos generales del Estado, y también hasta su excedencia en el año 2014 fue el director del Grupo Complutense de Investigación, Historia y Estructura de la Comunicación y del Entretenimiento. Y nada más, le agradecemos su presencia aquí, el esfuerzo por viajar desde Madrid a Pamplona, una Pamplona siempre gris y hasta ayer lluviosa. Felizmente ya no llueve y se nos ha inundado nada más que media Navarra. Pero le agradecemos su presencia, su esfuerzo y también pues, las reflexiones que va a compartir ahora con ustedes. Muchas gracias, Santi. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y gracias también a todos los presentes con presencia física y con presencia interactiva síncrona, como está de moda decir ahora, ¿no? Bien, pues vayamos a la cuestión. La historia desacraliza. Es la primera idea que quería resaltar. Desacraliza al racionalizar los temas que toca, da racionalidad a los hechos que interpreta desde unas fuentes, elimina lo emocional y cuando incorpora lo emocional lo incorpora racionalizado y por lo tanto quitándole lo que tiene de emocional, poniéndolo como en sus aspectos de razón razonable, vamos a llamarlo así, ¿no?
La historia despoja también habitualmente de excepcionalidad los temas y procesos que explica o que trata de explicar al menos. Y todo este conjunto de consideraciones pues, constituyen, desde mi punto de vista, la principal dificultad que entraña una historia del Opus Dei para los miembros del Opus Dei, especialmente para los miembros más antiguos del Opus Dei. Esta desacralización de la historia, la desacralización de la historia de la obra, pues tiene este efecto y hay que entenderlo porque durante mucho tiempo los relatos históricos que han funcionado dentro de la obra han sido relatos históricos fragmentarios, en contextos ejemplificadores, que llevaban a mostrar y animar a actuar de un modo determinado. Normalmente han servido para ejemplificar modos de ejercer virtudes, eran explicación, llamamiento, ejemplo concreto, vinculado muchas veces a la fidelidad de quienes se presentaban como protagonistas de esos hechos que se contaban. Esa ha sido habitualmente la historia que se ha contado, la historia de la obra que se ha contado en la obra. También esos relatos históricos dentro de la obra han servido para crear y para intensificar el sentido de pertenencia, el sentido de identidad de los miembros de la obra, ¿no? El saberse parte de ese algo, del Opus Dei, que es más que una decisión personal, ¿no? Que es también sentirse parte de un plan de Dios para la Iglesia y para el mundo. Ese es el contexto en el que los discursos históricos se han ido produciendo dentro del Opus Dei. Otra dificultad que presenta para las personas de la obra la historia, vamos a llamarla así, de los profesionales de la historia, pues lo constituyen otras fórmulas historiográficas que ha habido, las hagiográficas, que con frecuencia están relacionadas con procesos, no siempre, pero con frecuencia están relacionadas con procesos de beatificación, que son procesos que tienen una parte histórica, pero que son procesos judiciales, no son procesos históricos, y por lo tanto tienen un enfoque muy determinado. No es que estas narrativas hagiográficas sean falsas, no lo son, ¿no? Pero no tienen una función explicativa, tienen, o por lo menos no tienen la misma función explicativa que tienen las biografías convencionales, cuando las escribe un historiador que no está vinculado a ningún proceso de beatificación, ¿no? Y después están también lo que podrían llamarse las lógicas de los contextos, ¿no? El más importante es que aún viven muchos de los protagonistas de los acontecimientos de la obra que se están historiando. Es más, vivimos bastantes de los que escuchamos las primeras narraciones de la historia de la obra, vivimos todavía, ¿no? Los primeros testigos de esa primera recepción, vamos a llamarlo así, de esos relatos historiográficos, vivimos todavía. Y esas historias orales adolecen de las mismas dificultades que presentan todas las historias orales. No es que presenten dificultades especiales, son las que presentan todas las historias orales, ¿no? En otros ámbitos de la historia, ¿no? Pues que pues suele haber muchos errores concretos, faltan contextualizaciones, como diría yo, ¿no? Este tipo de errores que se dan en los relatos orales, me importa mucho subrayar que no comprometen la veracidad de los relatos. Los que hemos practicado la historia oral, hemos hecho estudios de historia oral, sabemos que la verdad de los relatos está en los relatos, no está en los detalles de los relatos. Entonces, no estoy diciendo que se hayan contado historias falsas, estoy diciendo que se han contado historias orales, que son historias que tienen unas características distintas de las que suelen aparecer en los libros de historiografía que realizan profesionales de la investigación histórica. Bueno, aquí voy a atender a tres tipos de cuestiones que algunos conocéis por el texto que os he hecho llegar. Unas se refieren a la historia de la obra propiamente dicha, otras se refieren a los historiadores que trabajamos en la historia de la obra y otras se refiere a las personas que leen, que reciben o que esperan recibir estas obras sobre historia de la obra. Pues alrededor de esas tres cuestiones funcionará esta intervención. La historia. ¿Es necesario hacer la historia del Opus Dei? Si lo fuera, ¿qué grado de necesidad tendría la historia del Opus Dei? Pues,
La primera cita: la concordancia entre hechos y palabras es constitutiva para la misma fe cristiana. Donde ese lazo se deshace, se disipa la misma estructura de la fe cristiana. Bien, esta consideración a mí me parece que tiene mucho interés porque el hecho, los hechos, son a la vez pruebas de la fe y a la vez son elementos constitutivos de la misma fe. Esto tiene interés por un paralelismo que quiero establecer después, pero antes quiero hacer una aclaración, que cualquiera que se dedica al mundo de la historia la conoce, y es que la historia no son los hechos, aunque se trabaje con ellos. Y otra precisión también: los hechos se presentan siempre mediados por fuentes, y las fuentes nunca son imparciales, porque seleccionan hechos, se seleccionan unos y no se seleccionan otros, se mezclan hechos y explicaciones muchas veces sin interés, pero otras veces es para hacerlos comprensibles por el contexto, ¿no? Y además esas fuentes han de entenderse en un contexto, ¿no? Porque se recogen para alguien, se recogen para algo, ¿no? Volviendo, es que no es solo que no se pueda saber el pasado como lo presentan las películas, ¿no? Las películas no ofrecen ninguna duda sobre cómo se presenta la historia. Te lo colocan delante de los ojos y no hay la menor duda, no hay ninguna consideración, no cabe ninguna consideración. Pasa lo que estás viendo, ¿eh? Pero la historia no es así. La historia que realizamos los historiadores es un saber, es una ciencia que ofrece explicaciones razonables, basadas en hechos que han sido refinados por las fuentes, que han sido tratadas críticamente por los historiadores. Es decir, la historia es una explicación y las explicaciones tienen la virtud o el defecto de eliminar las emociones o de transformarlas en parte de una explicación no emotiva, ¿no? Por eso, y volvemos a la primera frase, la historia de la Iglesia no tiene la importancia fundante que tienen los hechos de la Iglesia, por la cita de Ratzinger, pero sí tienen una importancia derivada clave, porque el modo habitual de presentar los hechos es a través de la historia. Es decir, la historia no son los hechos y por lo tanto la historia no tiene la importancia clave, la importancia fundante, vamos a decir, que tienen los hechos para la fe, pero tienen una importancia proporcionalmente bastante parecida. Esto tiene interés porque, salvando las distancias, es razonable trasladar este paralelismo al Opus Dei, a la Iglesia y al carisma fundacional de la obra y la fe. O sea que me parece que podemos establecer unos niveles de paralelismo y por lo tanto de importancia de la historia para unos y para otros. Podría decirse, por tanto, que la historia del Opus Dei es tan importante para las personas de la prelatura como la historia de la Iglesia lo es para los cristianos. Que me parece que es un buen punto de partida para caer en la cuenta de qué importancia tiene la historia del Opus Dei para las personas del Opus Dei. Y podría añadirse un plus, además, en el caso de la historia del Opus Dei, ¿no? En la medida en que la obra ha supuesto algo no existente en la Iglesia, también ha hecho una aportación a la Iglesia y a la historia de la Iglesia. Salvando también las distancias, porque en estos casos siempre hay que salvar las distancias y mantener la proporcionalidad, algo parecido a lo que supuso San Pablo en la apertura de su predicación a los gentiles. Es decir, un mensaje cristiano, un mensaje no propiamente nuevo, pero sí una novedad en el modo de exponerlo y sobre todo una novedad en el empeño, en su exposición y en su extensión. Bien, la historia de los hechos y de la vida de las gentes del Opus Dei, por tanto, constituye un testimonio de la capacidad de adaptación a las diversas culturas y tiempos del mensaje del fundador. Ese cómo se ha hecho y cómo se está haciendo el Opus Dei es el objeto propio de la historia de la obra, atendiendo a cómo se ha desarrollado en la práctica y tal como lo presentan las fuentes en sus rasgos documentales y de acuerdo con los indicadores que puedan dar idea de esa realización para un historiador interesado. O sea que, como se ve, ese hacerse el Opus Dei tiene muchos sentidos, también hay que verlo, y entraríamos con ello en el siguiente punto. Es posible, es importante hacer la historia del Opus Dei, es posible hacer la historia del Opus Dei porque hay fuentes disponibles, pero es preciso concretar qué es y qué no es la historia del Opus Dei.
puesto un texto que uno puede decir, ¿y esto qué tiene que ver? Pues no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, porque representa un problema concreto con el que yo mismo me enfrenté cuando... ¿Qué es la historia del cine? Si uno quiere hacer la historia del cine, ¿qué es la historia del cine? La historia del cine son muchas cosas. Como se ve ahí, hay un montón de cosas que pueden ser la historia del cine, pero el asunto fundamental es ¿qué cabe esperar razonablemente en una historia del cine sin más precisiones? Es decir, cuando uno ve un libro de título Historia del cine, ¿qué es previsible encontrar ahí? Porque esa misma pregunta nos sirve para la historia del Opus Dei. Es decir, cuando uno encuentra un libro que se titula Historia del Opus Dei, ¿qué es previsible encontrar en un libro que se titula así? Es decir, ¿cuál es el elemento esencial de la acción del Opus Dei que no puede faltar cuando se quiere escribir su historia? Bien, pues una carta que cita Aranda, del fundador de la obra, de diciembre del 49, dice, el único fin de la obra, hay muchos textos paralelos, pero en fin, he escogido este porque es muy claro, el único fin de la obra es buscar la perfección cristiana. Este fin trae como consecuencia una multitud de obras de apostolado, diversísimas, sean corporativas o personales, de cada uno o de varios de vosotros. Dicho de otro modo, la historia de la obra en general se centraría en las realizaciones en la sociedad resultantes de las acciones por acercar a las gentes a Dios. Unas darán lugar a iniciativas corporativas o personales, o sobre todo, cada uno por su cuenta, con la gente que tiene alrededor, sin concluir nada nuevo, así especialmente llamativo, ¿no? Esto significa que los fines del Opus Dei los realizan sus miembros y que la institución los fomenta en ellos. Y esto nos permite distinguir dos tipos de acciones. Unas propias de la institución, las que fomentan la transmisión de sus mensajes, se podría decir. Estas acciones y procesos deben atribuirse en primer lugar a la jerarquía de la prelatura. Son acciones claras por su origen, son claras también por su contenido y no presentan ninguna complicación especial para el historiador que pretenda en general dar cuenta de ellas, explicar su sentido, explicar su evolución y los motivos que se van produciendo en los diversos contextos. El que las fuentes existan hará posible este trabajo, pero el que estos registros sean asequibles lo facilitará todavía más. Esta historia, que podría calificarse de institucional, requiere, como he dicho, primero esas fuentes institucionales, que son las fuentes, vamos a llamarlo así, que reflejan la acción de gobierno de las autoridades de la prelatura y constituirían lo que puede considerarse las fuentes primarias, las fuentes que constituyen lo esencial, qué hacen, qué quieren hacer y cómo establecen que se hagan la jerarquía de la prelatura. Por lo que sabemos y por las pruebas que hay, los estudios publicados, esas fuentes son asequibles y se están consultando. Es decir que, bueno, hay accesibilidad, hay fuentes y hay accesibilidad. Además, es legítimo, por supuesto, no solo legítimo, es necesario utilizar otras fuentes que den cuenta o bien ofrezcan visiones particulares, distintas, desde puntos de vista distintos, desde otras instituciones, tanto de carácter eclesiástico, como de carácter civil, como de carácter cultural, como de carácter político, como ocurre con cualquier otra, como ocurre con cualquier otra investigación que quiera abordar los estudios no solo provenientes de no solo las fuentes provenientes de una institución, sino las del conjunto que están alrededor. Bien, esto digamos que constituiría la primera forma de presentar la historia. Y luego está la vida que vive cada uno, que mezcla intenciones y acciones decididas en cada momento, en unos sí, en otros no, en unos con más intensidad, en otros con menos intensidad, en unos con mayor conciencia, otras veces con olvidos totales, en fin, en los que cada miembro intenta actuar, vamos a decirlo con frase del fundador, como lo haría Jesucristo, ¿no? Esto es una ilusión, es un engaño. Pues un historiador que no tenga fe a lo mejor se lo puede plantear así. Lo que no puede es ignorarse si se desea explicar esos actuares. Tú puedes partir de un punto de vista de otro, pero no parece legítimo que se pueda negar que
las fuentes afirmen esa intención. Habrá que rebatirlo o no, pero habrá que probarlo, ¿no? Además de la interpretación, aquí se presenta una dificultad objetiva de fuentes y un canal historiográfico propio. La dificultad objetiva de las fuentes son los testimonios personales con las dificultades que tienen las comprobaciones, esa es una de ellas, y la forma historiográfica más adecuada parece ser la biografía o las historias de vida, que serían las que encajarían más con estos enfoques. Historia institucional e historia de las gentes del Opus Dei. Pues esta cita también es un poco curiosa, pero Marcos Ana es un poeta comunista que acaba de morir hace un mes, más o menos. Y con todo esto está sacado de un documental en el que hicimos y en el que Marcos Ana hablaba. Manuel Alberti, en una entrevista, pues le acusaron de que escribía su poesía al dictado del Partido Comunista y que por lo tanto le dijeron, usted no es original. Y Alberti, que era un tipo listo, pues contestó, escribo la poesía que surge de mi corazón, pero mi corazón es comunista. Pues al vernos de distancias, la situación es similar para cada miembro del Opus Dei, que trabaje con el deseo de ser fiel a su llamada, pero con libertad, ¿no? Ajustando su quehacer a las circunstancias del momento, ¿no? De su época, de su nivel cultural, de su mentalidad, con su enfoque profesional, su carácter, su personalidad, temperamento y efectos, ¿no? Por tanto, legítimo de hablar de dos historias distintas, la historia institucional de la obra, que ya se ha anticipado antes, y la historia de cada miembro de la obra. En esta última, en la historia de cada miembro de la obra, cabrían referencias a la prelatura en la medida en que fueran coherentes con las personas o instituciones biografiadas y que además presentaran un cierto protagonismo en esas historias personales o institucionales. Es decir, la vida de las personas del Opus Dei, su actuar, sus resultados, lo historiable, no siempre refleja aspectos de su vida como miembro del Opus Dei, ¿no? Sino que pueden interesar actividades que, digamos, quedan al margen, ¿eh? O sea que vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Por ser la obra inspiradora de algunos aspectos, de algunas trayectorias vitales, pues uno puede encontrar o puede buscar rectitud de intención, espíritu de servicio, sentido de lo natural, ejercicio de virtudes en lo profesionalmente propio, o como esposa, o como vecino, o como amigo. Pero, y por eso, digamos, las historias de instituciones o iniciativas alentadas y promovidas por personas de la obra tienen interés. Tienen interés. Y en ese sentido también tienen interés las biografías de personas de la obra o sus historias de vida. Cuando hablo de historias de vida y las separo de las biografías, me refiero al género historiográfico concreto que centra las biografías de las personas en alguno de sus afanes específicos, ¿no? O en su vida política, o en su vida profesional, o en su vida de organización de ayuda a los demás, o lo que se quiera, ¿no? Esto, claro, el salto de lo personal a lo social, pasar de la biografía a la historia social o a la historia general no es un asunto fácil, son géneros distintos y aquí hay que ver también que en definitiva estaríamos hablando de historias de la obra en la vida de las personas singulares, ¿no? Podría ser lo que nos interese al margen de las propias biografías de las personas. Es decir, la historia de la obra, desde el punto de vista institucional, no ofrece dudas. Desde el punto de vista de en qué se concreta en la vida de las personas, pues pueden interesar algunos aspectos y otros, digamos, quedan subsumidos en la biografía de cada uno, ¿no? Bien. Y cabrían estudios transversales. Es decir, por ejemplo, es legítimo plantearse, ¿hay una cultura del Opus Dei que se refleje en el modo de actuar de todas o de la mayoría de las personas? Por ejemplo, ¿son más optimistas las personas de la obra? ¿Son más cultos los miembros de la obra? Porque como leen, pues uno puede pensar que en una sociedad en la que no se lee, a lo mejor resulta que los miembros de la obra son más cultos, ¿no? ¿Son políticamente más conservadores los miembros del Opus Dei?
Votan a partidos de derecha mayoritariamente los miembros del Opus Dei. ¿En qué país? ¿En qué época? ¿En qué momento? Bueno, y cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir en este ámbito, ¿no? Otra cosa es qué interés pueda tener todo esto para el público en general, ¿no? Pero como preguntas posibles, cabrían. ¿Fuentes para disponer de eso? Pues ya se ve que no siempre habrá que buscar otras distintas de las institucionales, en las que sobre esto no habrá pistas, ¿no? En consecuencia, podría decirse que donde no actúa una institución, en lo que no actúa no hay propiamente historia de la institución, ¿no? No es que las actividades de los miembros de la obra no sean historiables, lo son, pero no constituyen la historia de la institución, ¿no? Que me parece que es una diferenciación que tiene interés, ¿no? Y al contrario, ¿en qué actúa la obra? Pues desde luego en organizar y en impartir la formación necesaria, ¿no? Esto parece claro, en lo doctrinal, en lo apostólico, en lo espiritual, no solo de sus miembros, sino de quienes se acercan a sus centros. Y este es un campo patente donde sí cabe la historia de la obra, del actuar de la obra, ¿no? Y esto es casi todo lo amplio que se quiera y en los niveles diversos, globales, regionales, individuales, y puede ser distinto perfectamente para hombres y para mujeres, para niveles culturales y sociales, para unos países y otros. Y además es importante subrayarlo, esta tarea, la de impartir la formación necesaria, es además el compromiso que la prelatura asume con cada uno de sus miembros, o sea que es un asunto perfectamente historiable, no ofrece ninguna dificultad, tampoco en entender que es una actividad propia de la obra. Luego están los efectos que cabría esperar en la sociedad y en la Iglesia de la acción individual de cada miembro del Opus Dei, ¿no? Y aquí se plantea cómo se historia ese continuo abrir los caminos divinos de la tierra en cada generación y en cada lugar. Para un historiador, ¿qué indicadores, qué fuentes habría de eso o de una parte de eso? Porque también esa historia debería incluir la historia de las resistencias a esa tarea, ¿no? Debería incluir la historia de las resistencias a esa labor, pues porque se entienda, aunque no sea así, que es un enfrentamiento a un adversario político, por pensar que se hace un bien a la Iglesia, por entender el desarrollo de las labores del Opus Dei como un obstáculo a una ideología determinada o a una forma de pensamiento concreta o a un modo de ver la vida, y eso sea verdad o no sea verdad, ¿no? Pero la historia del actuar de la obra ha de atender también, digamos, a las resistencias a ese actuar, ¿no? Forma parte también de eso. Y cambia también la microhistoria. Sobre esto no voy a detenerme más. Y resumir diciendo que la historia general de la obra sería, en términos generales y después de estos brochazos, vamos a llamarlo así, pues la historia de la expansión de la obra, la historia de la apertura de los caminos divinos de la tierra, es la historia de una dedicación alentada e impulsada con continuidad mediante la formación que se presta. En realidad es la historia de la dedicación y la historia del aliento e impulso continuo. Es la historia de la institución y la historia del actuar de los miembros, ¿no? Que yo creo que básicamente perdón, que básicamente son las líneas de orientación del libro de González Gullón y Coverfield, ¿no? Y parece lo lógico, ¿no? Bien, eso es sobre la historia. Vayamos a los historiadores. ¿Quién escribe esta historia de la obra y qué problemas plantea la historia de la obra para un historiador de la obra o de la Iglesia para un historiador creyente? Bien, en términos generales, en mi opinión, tendemos dentro de la prelatura a exagerar el interés que la obra tiene para los demás historiadores de oficio. O sea, que me refiero a profesores universitarios de historia contemporánea. No incluyo a los que se dedican a historia de la Iglesia, porque el foco en ese caso es más específico, ¿no? Pero volveré sobre esto después. Bueno, un creyente que se enfrenta a la tarea de hacer historia de la Iglesia
se encuentra en algunos momentos necesariamente ante una perspectiva que no comparten quienes realizan la misma tarea cuando no tienen fe. Esto es un asunto indudable. No es que el creyente vea cosas que no existen, o que no estén en las fuentes, es que sencillamente no puede prescindir de un conocimiento previo que hace que su mirada sobre las mismas realidades sea distintas de quienes no comparten su esperanza, ¿no? Esto es un asunto evidente, ¿no? A esto lo podemos llamar sentido sobrenatural y es sencillamente un modo de mirar propio y característico de quien tiene fe y, por lo tanto, la firme convicción de que Dios es el Señor de la historia, ¿no? Esto no es un principio metodológico, ¿no? Pero es una convicción, ¿no? Aquí lo importante es saber que este modo de mirar no convierte la tarea, su tarea de historiador en una búsqueda de rastros sobre el actuar de Dios en los tiempos de los hombres, ¿no? Eso no es un historiador creyente. Un historiador creyente se plantea los trabajos como se los plantea como cualquier compañero suyo de la profesión, acudiendo a las fuentes y acudiendo a las fuentes de modo crítico, ¿no? Esta limitación, claro, no deja al historiador cristiano ni al que carece de fe en inferioridad. Ni uno ni otro están en inferioridad. Ambos pueden compartir fuentes y metodologías sin problema. Ambos pueden tener puntos de vista diversos y llegar a conclusiones contrarias sencillamente porque valoran de modo distinto afirmaciones, negaciones o ausencias en las fuentes, que pueden discutirse y valorarse de manera muy distinta, ¿no? Dicho de otro modo, un historiador creyente puede argumentar con tanto rigor como el que carece de fe, y viceversa, sobre las mismas fuentes. En cualquier caso, no hay que olvidar que con fe o sin ella, los historiadores ante las mismas fuentes pueden discrepar razonablemente en su interpretación, valoración y sentido. Y lo que no se puede negar es que existe un contexto derivado de la fe que puede ser compartido por quien no la tiene, pero en la práctica cotidiana muestra que no es frecuente. Un ejemplo puede llevar a atenderlo, ¿no? No hace falta tener fe para analizar y entender la estética de un cuadro de temática religiosa. No hace falta tener fe. Pero conocer y ser capaz de comprender el significado del hecho que se representa constituye un plus para entenderlo mejor. Esto no ofrece ninguna duda, ¿no? Y muchas veces eso es algo más que una simple ventaja. Incluso supone entender o no entender, ¿no? O sea que no compartir la fe no autoriza a sospechar, por otra parte, que las fuentes que la manifiesten hayan de interpretarse como un intento de engañar a la posteridad, ¿no? Es otra cosa también que hemos de tener en cuenta, ¿no? Yo diría que ese mirar cristiano a la historia de la Iglesia ofrece mayores posibilidades de acierto en la ponderación de las fuentes en términos generales. Todos sabemos que no todas tienen el mismo valor en determinados tipos de procesos, ¿no? O sea que todos sabemos que las fuentes fiscales tienen poco valor real porque la gente tiende a declarar menos y tendía a declarar menos de lo que realmente tenía, ¿no? O sea que todavía recuerdo que uno de mis primeros trabajos sobre los cultivos que había en España y todas esas cosas, en concreto en el triangulito norte de Madrid, manejamos una fuente que eran los amillaramientos que iban diciendo qué extensión tenía cada parcela. Pues bueno, cuando sumamos todos los datos de todas las parcelas del señorío, del antiguo señorío de Buitrago, resultaba que Buitrago medía un tercio menos de lo que decía geográficamente que medía Buitrago. Es decir, que la gente había ocultado la extensión de territorios. Esto es una cosa muy burda y que se puede comprobar, ¿no? Pero ocurre igual con otras fuentes, ¿no? Tenemos que enfrentarnos con sentido crítico a ellas. Si lo único que queda de nuestra historia es una colección de periódicos y una es el Marca y otra es el País, pues no te digo las posibilidades de interpretación que ofrece cada una de esas cosas, ¿no? En fin, en función de la cultura propia, del ambiente de los historiadores, los que tienen fe y acuden a reuniones y congresos con sus colegas no creyentes pueden llegar a sentirse con una dificultad añadida para que se comprendan algunos de sus puntos de vista, que a veces, como se ha señalado, aportan un añadido de interés para explicar algún proceso de la historia de la Iglesia. En esto hay que saber también que eso no supone una simplificación ni una forma de simplismo. Normalmente lo que exige al historiador cristiano es una mayor complejidad, porque hace que se hayan de tener en cuenta variables nuevas
que no solo no facilitan el obtener conclusiones, sino que complican enormemente el obtener conclusiones que puedan sostenerse con sentido crítico, ¿no? Bien, queda también, a mí me parece que es importante, abierta una posibilidad, no siempre se puede utilizar, que es el recurso a la paradoja, ¿no? O sea que un presentar la realidad de algo opuesto a la común opinión desde una perspectiva abierta, ¿no? Es decir, expresar realidades a partir de aparentes contradicciones, ¿no? Y volvamos a San Pablo. ¿Cómo se explica que un judío fariseo de los más estrictos acabe predicando la mayor apertura posible en lo que se refiere a la posibilidad de la salvación? Eso es una paradoja. Uno puede pensar que la conversión de San Pablo existió o no existió. Uno puede pensar que Dios estuvo por medio o que Dios no estuvo por medio. Pero que hay, desde luego, hay una contradicción que necesita una explicación, eso es un asunto indudable. Y que muy probablemente sea muy difícil encontrar una explicación y que la paradoja plantee una duda, me parece que es un asunto perfectamente razonable que habrá que manifestar así. Y me parece que no es el único ejemplo que se puede poner en la historia de la Iglesia o con la historia de la obra, ¿no? Es decir, me parece que la paradoja ofrece una mayor complejidad y también, me parece que también hay que decirlo, que el lugar historiográfico propio de la construcción histórica sobre la paradoja es más el ensayo histórico que la investigación histórica, ¿no? Pero no hay que olvidar que el ensayo histórico también es un género historiográfico. Bien. Un poco. Bien. El conjunto de consideraciones, las consideraciones sobre la postura de una persona con fe o de una persona de la obra frente a la historia de la Iglesia o frente a la historia de la obra, diría yo es que cualquier aspiración intelectual que consista en construir una historia o de la Iglesia o de la obra que encuentre y ofrezca explicaciones de estos procesos fuera del orden metodológico del saber histórico, debe rechazarse, porque hay que hacer historia. Y sobre todo porque nadie en el ámbito de la historia, con las metodologías históricas y tratando fuentes históricas, puede aspirar a saber algo más de lo que puede aspirar a ofrecer la historia, como saber y como metodología. En esto, yo creo que viene bien, a mí esto me gusta Wittgenstein, ¿no? O sea que cualquiera que quiera saber el sentido final de la historia, diría que no hace falta que estudie historia, solo tiene que morirse. Y una vez muerto ya se quedará tranquilo, tendrá una visión clarísima de todas las cosas. Pero cuando Wittgenstein en su Tractatus habla de que todo lo que ha dicho, dice al final de su libro, de su librito, es una escalera para llegar a un momento en el que uno se da cuenta que tiene que prescindir de la escalera y enfrentarse a otra cosa, pues yo lo que diría es que en historia no podemos prescindir de la escalera. Primero porque no hay terraza a la que llegar para desde allí mirar. Y también porque estamos construyendo con una metodología, con unas metodologías muy limitadas por las fuentes, que son limitadas, son interpretativas y requieren una labor crítica que además se actualiza por cada generación de historiadores. Yo creo que este es un asunto que
cuando hacemos la historia de la obra, ahora la historia de la obra no nos planteamos estos problemas porque estamos en la primera generación de historiadores que están haciendo la historia de la obra, ¿no? Pero habrá muchos historiadores haciendo la historia de la obra con otras culturas, con otras mentalidades y que se plantearán otros problemas y otras cuestiones que para nosotros ahora mismo carecen de interés, ¿no? O sea que, por eso creo yo que hemos de ajustarnos y trabajar con las fuentes. Saber también que la fe o el conocimiento de la obra nos proporciona un saber complementario que puede ser equivalente al que un natural de un país tiene cuando hace la historia de su propio país, ¿no? O sea, que pongamos un ejemplo. Raymond Carr, en su libro clásico España 1808-1936, hay un momento en el que atribuye el origen de los nacionalismos al movimiento provincialista de mediados del siglo XIX. Cualquier historiador español sabe que el movimiento provincialista no tiene nada que ver con eso. Y no lo sabe porque sepa historia, lo sabe porque es español, porque tiene una cultura y se ha empapado de algunos elementos que le hacen ver como poco fundamental ese movimiento provincialista con otras cosas. Pues es una situación similar a la que una persona católica o una persona con fe tiene cuando hace la historia de la Iglesia, o una persona de la obra hace la historia de la obra. Es decir, hay cosas que nos resultan naturales y hay lógicas de contexto que nos permiten entender mejor las cosas. Lo que no evita, desde luego, el tener que trabajar con las fuentes que tenemos. Eso está claro. Bien. ¿Para quién escribimos la historia de la obra? Pues una consideración previa. La historia de la obra forma parte de la explicación de la obra. Este es otro asunto también que tiene interés desde mi punto de vista, ¿no? Si la obra es una gran catequesis, una parte importante, me parece a mí, de esa gran catequesis consiste propiamente en explicar la obra, y la historia es una vía explicativa más de qué es la obra, ¿no? Y no solo una vía, sino yo creo que es de las más importantes, porque en cierto sentido la obra de la Iglesia son también su historia, como hemos visto al principio, ¿no? O sea que no es un asunto pequeño. Después, otro asunto de interés. En cada grupo de los que aparecen ahí, miembros de la obra, opinión pública en general y profesionales de la historia, pues hay niveles culturales y edades muy diversas, ¿no? Y por lo tanto, al generalizar en esos grupos, se corre el peligro de no referirse a nadie si te descuidas, ¿no? O sea que entiendo que personas con formación intelectual pueden moverse a lo largo de esta escala, de estos tres niveles, ¿no? Y después, además, los historiadores de profesión situamos en su lugar cada género historiográfico sin mayor dificultad y entendemos sus modos propios de decir. Es decir, un historiador de profesión distingue un ensayo de un estudio, de una monografía, de una historia general, para nosotros eso forma parte de nuestro modo habitual de trabajo, ¿no? Pero no lo es para todo el mundo. Ese es otro asunto también que tiene importancia, ¿no? Pero en fin, lo primero, el primer público, las gentes de la obra. Pues las gentes de la obra son los más interesados, teóricamente les interesa todo de la historia de la obra, ¿no? No solo lo específico, yo diría con toda razón, ¿no? Porque nada de lo que se publique sobre la obra, sobre la historia de la obra en este caso, les resulta ajeno. Pero la historia de la obra es para ellos una cosa muy distinta de lo que es para el resto de los públicos, para los otros dos públicos, para la opinión pública en general y para los historiadores. Y por eso me parece a mí que es importante que tengan una capacidad básica para discernir los diversos tipos de relatos históricos que se ofrecen y que se ofrecerán, ¿no? Porque es básico que no se lean del mismo modo, porque son géneros historiográficos distintos y literarios distintos. Y me parece a mí, o por lo menos me parece a mí percibir, que no todo el mundo, o sea, la categoría historia, que tiene tantos matices para un historiador, apenas tiene matices para quien no es historiador. Y la etiqueta historia cubre de manera homogénea cosas que son muy distintas para alguien ajeno, ¿no? Por eso me parece que para las personas de la obra es importante que se señale esto, que hay que hacer llegar a las personas que no todas las historias son distintas, ¿no? La historia de la obra, como decía antes, para los historiadores profesionales de la historia contemporánea tiene un interés muy limitado.
por las pesquisas que he ido haciendo, tanto en el terreno personal, hablando con compañeros míos, catedráticos de Historia Contemporánea en Madrid, como, bueno, el otro día estuve echando un vistazo a proyectos financiados por el Ministerio, ninguno, y me metí en la base de datos de Teseo, y en la base de datos de Teseo aparecen 3 historias sobre el Opus Dei. 2 leídas en la Universidad de Navarra, una se refiere a la de Jaume Toldrá y otra de Ramón Herrando, y después hay una tesis doctoral que no es de historia, sino de sociología, defendida en Barcelona por unos tipos, por una señora en 1990 y tantos. Es decir, una producción historiográfica verdaderamente limitada, científica me refiero. No digo otro tipo de producciones, pero producción científica académica muy limitada, de lo que parece razonablemente deducible que no tiene mucho interés. De todas maneras, a mí me parece que, desde luego, yo creo que todos tenemos claro que es preciso hacer historias de la obra para los historiadores. Me parece que eso es un asunto importante. Y los planteamientos que se han señalado antes, que he hablado cuando he hablado de la historia, me parece que tienen plena vigencia. Todos esos modos de hacer historia, todas esas maneras posibles de hacer historia, me parece que todas han de cultivarse, y también a distinto nivel, ¿no? Y desde luego, mi impresión, iba a decir, mejorando lo presente, la historia de la obra la realizarán con mayor rigor histórico los historiadores de la siguiente generación. O sea, no de los que estamos aquí. Ahora mismo es que no salimos de lo que se entiende habitualmente por historia del tiempo presente o por historia actual, que aunque presenta algunas ventajas, presenta también muchos inconvenientes y muy gordos, ¿no? También presentan muchas dificultades. La presencia de lo testimonial es muy fuerte, ¿no? Y no solo eso, es que la presencia de lo testimonial yo la viví durante la transición, ¿no? O sea que la multitud de testimonios que escribieron políticos durante la transición sobre el franquismo hizo que los primeros estudios sobre el franquismo fueran estudios sobre testimonios, más que estudios sobre fuentes o sobre otro tipo de fuentes. Y estamos en un caso relativamente similar. Estamos trabajando sobre fuentes testimoniales, que no son las únicas, no es que sean malas, es que no son las únicas y no pueden ser las únicas, ¿no? Esto es... Porque claro, lo testimonial además tiende a sustituir lo propiamente histórico, y en lo testimonial las sensibilidades de testigos y de protagonistas tienen una importancia muy fuerte que hay que saber discernir y filtrar, ¿no? Y la presencia de lo emocional también está presente, unas veces de manera más manifiesta que otra, ¿no? En fin, yo creo que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, y me parece que, bueno, que hay que hacer la historia, hay que ponerse a ello, desde luego, pero bueno, irán saliendo más cosas, ¿no? La historia de la obra para el público en general tendrá un interés limitado, desde mi punto de vista, y ese interés limitado está limitado en buena parte, si hacemos las cosas con sentido común. Me parece que tiene que predominar la divulgación, más que digamos el señalar puntos críticos, disputas, puntos no claros, que pueden estar bien para las monografías de historiadores profesionales. Pero la historia de divulgación a mí me parece que tiene que ir más a líneas explicativas, que con síntesis claras, que expliquen más, digamos, que siembren dudas, ¿no? O sea que me parece que caben tanto historias generales como historias de la obra en cada país, como historias de obras corporativas, que pueden ser, me parece, muy prácticas o muy claras. Y el carácter, me parece a mí, predominantemente explicativo tendría que ser la línea y la línea general de este tipo de producciones. La historia de la obra para las gentes de la obra. Esta es una primera consideración. Durante bastante tiempo, supongo que la literatura histórica favorita para los miembros de la obra van a ser las memorias y los testimonios.
como han sido y están siendo, yo creo que seguirán durante bastante tiempo, ¿no? Cuando se cumplan los 100 años de historia de la obra, hay que saber que una cosa son los 100 años de vida de la obra y otra cosa será cuando se pueden escribir la historia de esos 100 primeros años. Porque en el 2028, gentes que tuvieran 20 años en 1975 serán muchísimos. Serán muchísimos. Lo digo porque todos esos pueden considerar que la historia de la obra desde 1975, es decir, 50 años, la mitad de la historia de la obra, forma parte de su vida, ¿no? O sea, para ellos un relato histórico profesional va a tener siempre dificultades de comprensión, porque estará más ligado, la historia de la obra para ellos va a estar indisolublemente ligada a su biografía personal, ¿no? O sea que yo creo que, bueno, basta con ver un volumen de las publicaciones internas sobre la intención especial, por ejemplo, y ver los testimonios personales de qué hicieron las personas de la obra de entonces, cómo respondieron a la llamada del prelado ofreciendo cosas porque saliera la prelatura personal. Uno lee aquello y dices, caramba, esos son testimonios, son fuentes. Dices, tú explícales después a esas personas, diles que era una opción de la doctrina canónica que se adecuaba mejor. Dices, hombre, ¿qué me estás contando tú, no? Quiero decir con todo esto que siempre habrá una proporción de históricos en la obra relativamente grande, atendiendo a las pirámides de población. Y me parece que la primera cuestión que hemos de tener presente los historiadores de la obra es que la historia de la obra que podemos hacer bien, vamos a decir bien, yo creo que llega más o menos hasta el año 62. Que es cuando está abierto, es cuando se abre el Archivo Vaticano, 50 años es lo que da el gobierno norteamericano a los archivos para abrirlos, no me acuerdo de la legislación española en cuanto lo tiene. Es decir, los últimos 50 años siempre de la historia de la obra van a estar faltos de fuentes directas. Y yo diría, y sobre todo van a estar llenas de gentes vivas que tienen una experiencia propia de qué ha sido la obra y cuál ha sido su experiencia vital en ella. Y por lo tanto, escribir una historia desacralizada, una historia desvinculada de vidas personales, de entregas, no va a resultar un asunto fácil. Bueno, escribirla puede ser muy fácil, eso depende del arrojo que tenga cada uno, ¿no? Y de la honradez intelectual y todas esas cosas, ¿no? Pero otra cosa será qué recepción vaya a tener eso, ¿no? Me parece que hay que estar preparados para saber que, bueno, que eso va a tener una difícil recepción, vamos. Me parece que eso es un asunto indudable. No solo, pero esto no es porque sea la obra, ¿eh? Esto no es un asunto, esto ocurre con cualquier institución y con cualquier institución y con cualquier parcela de la historia. La historia actual, la historia del tiempo presente plantea los mismos problemas, ¿eh? Y es que siempre la gente que ha vivido eso se levanta diciendo que eso no es así, ¿no? Porque su experiencia es otra. Y hay que tener en cuenta que las experiencias también son ciertas, ¿eh? O sea que a veces los historiadores tendemos a dar más importancia a nuestras explicaciones que a los hechos que hay. Y los hechos son hechos, ¿eh? O sea que los hechos son realidades, recogidas más o menos como recogen las fuentes. Y nuestras explicaciones son una construcción racional, profesional, hecha con sentido sobrenatural, pero son explicaciones. Y quitan, digamos, todos los elementos que normalmente acompañan las implicaciones que tiene el vivir así. En fin, yo creo que, bueno, esto es mi impresión mía,
Yo creo que se consolidaron cada vez más las secciones de memorias y recuerdos en nuestras publicaciones internas, porque me parece que son un modo de dar cabida a todo ese conjunto de experiencias personales que constituyen referentes, que siguen teniendo interés, también para construir la identidad de las propias personas de la obra. Me parece que han de tener también un fuerte sentido positivo, porque ese tipo de publicaciones van en ese sentido, y cada género ha de respetarse, y continuarán igualmente memorias y testimonios más completos en formas de libros y todo esto, ¿no? Algunos de estos podrán ser leídos con interés por profesionales o por colegas diversos o amigos de quienes los escriban, ¿no? Pero en fin, para las personas de la obra, además, estos relatos históricos continuarán confirmando pues esa vitalidad perenne del espíritu de la obra, ¿no? Y es de suponer que también en la formación de los miembros de la obra se incorporen estas experiencias. Pero en fin, el obstáculo más importante para hacer la historia del Opus Dei antes de este primer centenario no es que no se trata de una historia que abarca un siglo, sino una historia que no llega apenas al Vaticano II. El primero. Y podría decirse, y ya con esto termino, que la suerte de los miembros del Opus Dei en las primeras horas ha sido morir sin conocer su historia académica escrita por historiadores académicos. Y quizás sea legítimo, digo yo, que pidan lo mismo los actuales más antiguos, ¿no?, de todos los tiempos, cuando se trate de historiar su época, nuestra época, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, magnífico. Muchas gracias, Julio, por esta sesión. Vamos a abrir ahora un turno de coloquio para los presentes o para quienes nos han escuchado por internet. Entonces, Pablo. Gracias por la exposición, Julio. Que me parece que quítate la mascarilla para que te veamos. Me parece que ha planteado más preguntas que respuestas, pero es una cosa positiva. Yo quería lanzar una pregunta a mitad de reflexión también. Lo has esbozado un poco, pero que indagaras un poco más. O sea, me parece que a pesar de la multiplicidad de fuentes distintas, unas de mayor calidad, otras de otras, mucho testimonio, realmente en comparación con otras instituciones, la obra tiene mucha suerte por la gran cantidad de fuentes que hay, porque siempre hubo un empeño desde el principio por conservar los escritos y por los diarios que se escriben de los centros, las convivencias. Pero sí que me parece que a veces, a la hora de escribir muchos de estos libros, de historiar el Opus Dei, a veces insiste demasiado en los detalles y puede que los árboles impidan ver el bosque y que no haya mucha priorización entre qué es lo relevante y qué es lo anecdótico. O sea, que apenas hay un esfuerzo, o que se pierde a veces de vista, por querer rescatar demasiadas cosas, pero no mostrar qué es lo relevante y qué es lo interesante. Sí. Bueno, yo creo que hay varias cosas, no mezcladas, sino implicadas. O sea, una primera es que los primeros libros que aparecieron, a mí me parece que trataron de recoger en la medida, habría que preguntar a los autores, pero me parece que se encontraron con el regalo de unas fuentes que permitieron confirmar o completar o llenar lagunas sobre relatos históricos orales. Yo he escuchado muchas veces no, pero 5, 6 o 7 veces a don Juan Jiménez Vargas el paso de los Pirineos, lo he escuchado en tertulias largas, algunas en varias sesiones, unas con diapositivas, otras sin diapositivas, y había toda una tradición historiográfica oral en la obra también, como he dicho antes, ¿no? A mí me parece que estas primeras obras se han hecho eco de eso y han ido aprovechando y han recogido mucho de ese material que existía. A mí me parece que tiene interés también porque han dejado por escrito cosas que no se sabía, tampoco teníamos muy claro si serían accesibles después en el archivo o no, y era un modo también de publicar fuentes, me parece a mí, o de ofrecer fuentes por escrito, que es una tarea historiográfica que tiene mucho interés en los inicios también. Ahora apenas se hace, pero durante muchos años
una tarea historiográfica habitual fue publicar fuentes, es decir, fuentes de dificultad en su acceso se hacían asequibles mediante su publicación. A mí me parece que en esos libros hay una parte de una cosa y otra parte de otra. La otra cuestión es también que cuando marcas periodos relativamente breves de tiempo, la historia no funciona muy bien con periodos cortos de tiempo. O sea, los procesos históricos requieren tiempo. Y un proceso de nacimiento, por emplear un paralelismo, el Big Bang, mientras no revienta, es muy sencillo de contar. La complicación del Big Bang es cuando hay 1000 planetas o 1 millón de planetas. Eso sí que es complicado, ¿no? Pero la historia del Opus Dei en los primeros años es poco más que la biografía del fundador del Opus Dei y de las personas que le acompañan en esa tarea, ¿no? Es decir, por lo tanto, no es extraño que aparezcan más detalles, porque la argumentación es muy sencilla, ¿no? O sea, el argumento de lo que hay que contar es muy sencillo. Es decir, el fundador del Opus Dei se siente llamado a una cosa que él siente que no es suya, y que es, más que fundar una cosa, digamos, es el primero que se hace de la obra, ¿no? Entonces, ese primer hacerse de la obra le lleva a actuar como el primero de la obra, ¿no? Y dice, bueno, pues claro, la historia de la obra es su historia, ¿no? Es su biografía. Por lo tanto, digamos, sí hay mucho detalle, sí hay una abundancia de detalles grandes, pero me parece que, en mi opinión, son explicables. Son explicables por dos cuestiones. Una, por, digamos, el no resistirse a publicar lo poco que hay sobre eso. Por otro lado, a fijar cronologías y a fijar cosas que yo creo que tenían interés y se podían hacer porque eran abarcables, y hacer asequibles fuentes. Y después también porque el argumento a contar es sencillo, ¿no? Santi Casas. Sí, creo que se ha explicado muy bien al principio el término esto de que la historia desacraliza, ¿no? A veces, y entonces, claro, la historia del Opus Dei y los relatos, como también me has dicho muy bien, han buscado siempre una función pedagógica, ejemplificadora. Entonces la pregunta es, ¿cómo preparar a las personas de la institución para un relato académico, digamos, donde se va a la cosa fríamente, ¿no? De manera aséptica, y donde se pueden pinchar algunos globos, no sé cómo decir, ¿no? O sea, algunas cosas que pueden parecer incluso rebajar la santidad, ¿no? De los personajes, etcétera, siempre porque es otro punto de vista o un punto de vista que tiene más en cuenta más contextos, etcétera, ¿no? En fin, y ahora te pongo la comparación, que es como la historia sagrada, ¿no? La historia sagrada que leen cuando somos niños, pues todo nos parece bonito, ¿no? Goliat con David, ¿no? Luego, si lo lees fríamente, pues puedes decir, bueno, esto es un poco extremo, ¿no? Y tampoco parece tan santo, ¿no? En el conjunto y con la visión, digamos, del plan divino, pues todo se explica, pero en fin. Entonces, ¿cómo preparar a la gente que quizá tampoco está, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues interesada en una historia así, ¿no? O sea, donde parece que quitas un valor sobrenatural a las cosas o... Sí, yo creo que eso es un problema ahora mismo. Vamos, en mi opinión, eso es un problema. Lo he dicho antes, lo que para los historiadores es normal, incluso para intelectuales, no es un asunto normal. La etiqueta historia no diversifica, sino que homogeneiza, ¿no? Y hace que... Yo creo que hay que explicar a la gente que es que la historia académica es así, ¿no? Pero que, ¿cómo diría yo? Lo importante es saber que la historia académica no sustituye a las otras historias, ¿no? O sea que los hechos son hechos. Me acuerdo que hace mucho tiempo en una entrevista un señor estaba empeñado en una cosa, entonces estaba empeñado en los hechos. Yo decía, mire usted, los hechos no son la historia. O sea, los hechos son los hechos y tienen toda la verdad y toda la contundencia que tienen los hechos. Para los historiadores, los hechos son siempre algo interpretado que nos viene a través de unas fuentes.
lo cual nos coloca ya de entrada ante un filtro intelectual, que es decir, bueno, ¿por qué me han contado esto y no me han contado otra cosa? ¿O por qué me ha llegado esto y no me ha llegado otra cosa? Y el siguiente asunto que sabe que se pregunta un historiador es siempre, ¿por qué me han contado esto y por qué me lo han contado así? Toda esa serie de cuestiones indudablemente son filtros que lo que llevan es a lo que he dicho antes, a desacralizar, o sea, a quitar lo que tienen de excepcional y a veces de valioso, pero no le quitan lo real, ¿eh? O sea, que yo creo que hay que explicar a la gente que, ¿cómo diría yo, no? O sea, uno puede decir, España 1936, la injusta distribución, no voy a decir la injusta, voy a decir, un estudio en Andalucía y Extremadura y Castilla-La Mancha sobre la extensión de las fincas y las formas de explotación de las fincas pone de manifiesto que muy pocos propietarios explotaban a un montón de campesinos con salarios de hambre y no sé cuántos y tal, y esto dio origen a enormes tensiones sociales que desembocaron en parte en la guerra civil. Es una visión perfectamente aséptica y racional, no hay ningún recurso a la emoción. Uno puede decir, vamos a ver, uno puede componer el niño entero, ¿no? Contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Trabaja y mientras trabaja masculinamente serio, se unge de sangre y se alaja de sangre del cementerio. ¿Quién librará a este chiquillo menor que un grano de arena? ¿De dónde saldrá el martillo, verdugo de esta cadena? Que salga del corazón de la gente jornalera que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Claro, tú lo cuentas y lo cantas, como dice Miguel Hernández, y sales detrás del primer propietario que encuentres y le corres a pelo por el boscaje, ¿no? Son dos relatos distintos que recogen dos hechos narrados de manera distinta. Los dos son ciertos, los dos son verdaderos, los dos tienen entidad, ¿no? Pero la historia funciona por la ley de la racionalidad y por lo tanto de la disminución, ¿no? Es verdad, o sea, yo creo que hay que enseñar a la gente a decirles que los historiadores somos un personal peligroso, en el sentido de que quitamos, desacralizamos los hechos históricos, ¿no? Los racionalizamos. Y la racionalidad quita la emoción, ¿no? Por principio, ¿no? Es que es así, ¿no? Bueno, pero así muchas cosas. A mí me ha interesado mucho esta visión panorámica que has dado. Me ha parecido un tanto iconoclasta esta expresión tuya del principio y del final, que ha salido también lo de desacralizar. Yo pensaba, claro, que alguien de Opus Dei que se enfrenta a una historia desacralizada puede pensar que el núcleo de aquello de lo que forma parte va a saltar por los aires y va a quedar como desintegrado. Y ya a lo de la explicación ha quedado claro que no se trata de eso, ¿no? Hay una cuestión que yo no sé, claro, porque carecemos de perspectiva, carecemos de visión panorámica y propiamente cuando comparamos la historia del Opus Dei tan corta con la de la Iglesia tan relativamente larga, te das cuenta que para entender a los primeros cristianos pues han tenido que pasar siglos. No sabemos cuántos siglos tienen que pasar para que podamos, desde dentro, desde fuera de la institución del Opus Dei, entender no tanto el mensaje, que quizá también, sino la transmisión, el efecto, el eco que ese mensaje ha tenido en la historia. O sea, que necesitamos mucho tiempo. Pero en cualquier caso, también tú apuntabas que hasta el año 62 sí que tenemos la suficiente perspectiva por el acceso a las fuentes, porque no hay testigos vivos. Y bueno, sí, yo comparto eso también porque ahora estoy haciendo una historia, la historia de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Mis fuentes son papeles y mis fuentes son recuerdos. Y cuando los cruzo, porque estoy entrevistando a sacerdotes que piden la misa en los años 50, me doy cuenta que son, en la misma temática, son enfoques distintos, a veces chocan y a veces se complementan.
Y creo que el modo de eludir ese riesgo iconoclasta o desacralizante o desmitificador del que tú hablabas es, como parte también de esa asepsia, ¿no? El tratar de relatar contextos que insertan al Opus Dei y a su gente en el mundo en el que viven, que es también algo muy propio de la institución. Y esos contextos interesan primero a la gente de la obra, al público general y a los historiadores, porque en último término, en distinto grado, todos los desconocemos. Es que la Iglesia de España de los años 40 y 50 no existe. La sociedad española de los años 40 y 50 no existe. O sea, ha ido transformándose de modo que su recuerdo ha desaparecido por completo de la mente Por lo tanto, acercarte a través de esas, no sé, como periferias intelectuales, de esos circuitos un poco ajenos al Opus Dei, ayuda a comprender mejor la obra. Y luego, yo he descubierto que que no hay mejor fuente documental que las no institucionales, las personales, es decir, los epistolarios. Cuando yo, para mi tema de investigación, comparo las fuentes de la institución y los epistolarios de estos sacerdotes, me quedo con los epistolarios. Narran mucho mejor, en el fondo desde abajo, y no desde arriba, desde la institución, qué ha sido el Opus Dei, que lo que el Opus Dei, en sus documentos, que son también muy interesantes, ¿no? Pero si tuviese que elegir, preferiría lo segundo, que narra la gente, la historia de gente anónima. Entonces lo has dicho también, ¿no? Realizaciones corporativas o personales. Y las personales es construir nada nuevo, nada específicamente significativo. Entonces, claro, yo me estoy aceptando a una serie de gente que en el fondo es lo mismo que cualquier historiador que apunta la obra va a hacer, o quizá a través de historias corporativas, ¿no? Pero historias de vida, historias de gente que no son nadie, y eso, o sea, en definitiva, hay un potaje de ideas que tienen que ver con contextos, con relatos, con fuentes, con perspectiva, que manejar todo eso, bueno, y ofrecérselo a un público bien dispuesto, pero a veces, según que lo tengan receloso, pues, bueno, no es fácil, ¿no? Pero ese no es el reto también. No es fácil. Bueno, esto con respecto a las fuentes hay que saber que cada época y cada, vamos a llamarlo así, cada moda historiográfica tiene unas fuentes preferidas. Como yo ya soy viejo, he pasado de la historia estructural de Brodel, en la que lo que tenían interés eran las grandes series estadísticas de datos y toda esa serie de cuestiones, a las... Ay, perdón. A lo de el relato, a la microhistoria del queso y los gusanos, ¿no? Y por medio hemos pasado, pues un amigo mío, Javier Cervera, se ha escrito una historia de la guerra civil basada en epistolarios de gentes que ha ido localizando y que se titula así, ya saben mi paradero, ¿no? Y es un tomazo en Taurus de 800 páginas, me parece, de 700 páginas. Es decir, que a mí me parece que todas las fuentes sirven, pero sirven de distinto modo y de distinta manera. Depende qué quieras contar en el fondo. O sea que... Sí. Me preguntaban, ¿qué te parece el libro de José Luis y de Jan? A mí me parece que es el libro que había que hacer. O sea que me parece que yo no sé si probablemente hubiera hecho una cosa distinta, pero no muy diferente. O sea, que hubiera sido, a lo mejor hubiera contado otras cosas, pero hubiera sido una relación cronológica de la extensión más o menos de la obra y a lo mejor hubiera escogido otros asuntos en vez de los que aparecen allí, pero muchos de ellos serían probablemente los mismos. Porque me parece que es una primera obra que lo que ha hecho es poner de seguido una serie de acontecimientos e intentar explicarlos, que me parece que es un asunto perfectamente, no solo legítimo, sino que me parece que está bien. Las obras anteriores que tienen un carácter más monográfico y más detallado, me parece que tienen interés también. Si uno agarra escrita, documenta, pues lo que van apareciendo muchas veces son documentos, colecciones de documentos más o menos comentados, o sea, predomina el comentario de documentos y el documento sobre, ¿cómo diría yo?, la aportación argumental, ¿no? O sea que
Y me parece que poco a poco irán saliendo más aportaciones argumentales, ¿no? Pues, ¿cómo es? Qué sé yo, no sé. Estoy ahora con Sona, pues, cómo se organizaron y qué supusieron y qué muestran pues, las primeras convivencias de supernumerarias, ¿no? Esta persona ha entrevistado a muchas personas y ha conseguido los diarios de las primeras convivencias. Pues muy bien, pues sobre eso se puede construir un relato sobre cuáles eran los tipos humanos de las primeras supernumerarias, qué dificultades suponía para una mujer española dejar al marido durante 10 días en 1950 e irse con otras amigas. O sea que, claro, ahora lo decimos y nos parece que... Pero una de ellas cuenta que estaba en Barcelona, se vino a Madrid para irse a Molino Viejo, paró en casa de sus padres y su padre lo primero que hizo fue querer devolverla a Barcelona con su marido, vamos. O sea que esta fue la primera, lo que tú decías de los contextos en los que estábamos, ¿no? O sea que no se puede prescindir de esos contextos en los que se mueven las personas, ¿no? Que son los que nos ayudan también a valorar esos hechos y por lo tanto a valorar también su importancia. Aunque se les quite, como diría yo, sacralidad, no se les quita importancia ni relevancia ni supone una medida del esfuerzo que suponía determinado tipo de cosas, que también tienen interés, ¿no? O sea que las fuentes están y nos servirán para las historias que queramos contar. A mí me parece que estamos empezando en esto y que, por lo tanto, estamos en un momento en que cualquier aportación, desde mi punto de vista, vale, tiene interés y es valiosa, porque o bien aporta documentación y la facilita, y hace que la podamos ver otros, que nos puede servir y orientar para otras cosas, o nos puede abrir líneas también para comprender otras cosas, y quizás lo que he hecho más en falta son las contextualizaciones, que por ahora, lo que hemos hecho así, en términos generales, han sido las introducciones a los números especiales cronológicos que se han hecho, y después aparecen historias que no tienen nada que ver con el contexto la mayor parte de la vez, ¿no? Parece que son historias que podían ser en esos años o en otros, ¿no? O sea que parece que en eso tenemos que mejorar. Pero también es verdad que una tarea relativamente importante, la tarea que se está haciendo y las personas que están escribiendo en escritas documentas tampoco son historiadores profesionales, ¿no? Entonces tampoco resulta fácil a un historiador no profesional hacer una historia profesional. Es más fácil recopilar, recoger, seleccionar documentos y ponerlos. A mí me parece que eso también tiene interés. En el fondo, ¿cuál es el tema? Aquí lo que tenemos que hacernos es, me parece a mí, los historiadores, es plantearnos preguntas de interés y contar historias de interés. Esto es lo que me parece a mí que es lo que hacen todos los historiadores de todos los tiempos, ¿no? Ahí, ante el público, una profesora, Mercedes Montero, conocida, que dice: ¿por qué no manifestar las emociones al hacer historia? Sí, no digo las del historiador, sino las de las personas protagonistas de lo que se está contando. Me parece que se pueden manifestar esas emociones porque indican cómo vivían las personas protagonistas de esos hechos. Me parece que yo escribo así, y no de la obra únicamente, comencé por los protagonistas. Sí, yo creo que se pueden expresar las emociones, pero cuando se expresan las emociones se explican. Y cuando se explican las emociones, pues esto es... O sea, un historiador, si tú quieres hundir la trama emocional de un documental, llama a un historiador, y ya peor de todo, llama a un psicólogo. Entonces, porque el mayor drama del mundo, un psicólogo te lo explica, vamos, te dice qué clase de complejo tienes, a qué se debe... Y el drama que lleva a que una persona se suicide se resuelve en una explicación. Y cuando se explican las emociones, ocurre exactamente lo mismo. Se pueden dar cuenta de las emociones, y es bueno dar cuenta de las emociones, pero la simple explicación de las emociones es un modo de quitar emoción, digamos, de quitar la tensión propia que tiene la emoción en una vida, ¿no? O que pueden recoger, eso por ejemplo sí que lo pueden recoger muy bien los medios audiovisuales, un documental, una película, pueden recoger muy bien y de forma muy intensa las emociones y darles un protagonismo que de manera escrita no se puede hacer. Juan Manuel Matés, catedrático de la Universidad de Jaén, dice, de Historia Económica, dice: ¿no te parece que es preciso hacer el esfuerzo para que la historia del Opus Dei, desde una perspectiva académica,
se difunda más en las revistas académicas. Los historiadores, en muchas ocasiones, podemos ser muy repetitivos y tradicionales, entre comillas. Y a la hora de acudir a fuentes no primarias, libros, artículos de revistas, etc., se acuden a las revistas más relevantes y a determinadas editoriales que son reconocidas en esos ámbitos. Y más ahora con la psicosis de los sexenios y las acreditaciones. Sí, eso es verdad. Yo comparto eso como que eso sería deseable. Pero a la vez digo lo que he dicho antes. Me parece que el Opus Dei temáticamente no es un tema de gran interés ni para las revistas ni para las editoriales. Las historias, no estoy hablando de ensayos o de cosas de este estilo. Lo que estoy hablando es cualquier artículo que se publique en historia, documenta, bien documentado, bien centrado, bien hecho y no sé cuántos y tal, tú lo envías a Historia Contemporánea y no te lo publican. No porque sea de lo que ves, sino porque es un tema que suponen que no va a tener muchas citas, porque tú dices, bueno, ¿cuántas personas? Yo soy director de una revista, recibo un artículo y vamos a ver, ¿cuántas citas me puede producir este artículo? Pues digo, pues parece que no muchas. O sea, la primera impresión que tienes a la vista de tesis y de cosas de estas, pues no muchas. Pero si se envía un artículo sobre la historia de los jesuitas, pasa lo mismo, ¿eh? Y si se envía un artículo sobre la historia de los franciscanos, pasa lo mismo también. No es que sea porque sea de lo que ve, ¿no? O sea, a lo mejor en historia eclesiástica o en anales de historia eclesiástica es otra cosa, ¿no? Pero me parece que también tenemos que buscar inicialmente el lugar de especialidad que nos corresponde también, que lo normal, me parece a mí, es que esté en la historia de la Iglesia, en las revistas de historia de la Iglesia. Eso, por ahora, me parece que es el lugar propio, en el que ha de estar la historia de la obra, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta más entre el público presente o los Zoomers, así llamados? No. Pues en ese caso damos las gracias a todos ustedes y especialmente al profesor Montero por este tiempo, por estas reflexiones compartidas y quedamos emplazados para el 17 de enero, si no recuerdo mal, donde Alfredo Méndez explicará también en otro seminario sus últimas investigaciones biográficas también sobre algunos miembros del Opus Dei. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias. Muchas gracias.